Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que es realmente un aula en donde podemos aprender de nuestro invitado especial, que es realmente alguien a quien nosotros hemos buscado, con quien podemos compartir. Hoy tenemos un invitado de lujo, de primer nivel. Tenemos a don Dante Mossi. Él es presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, hoy en día, desde el 1 de diciembre del 2018. Sin embargo, tiene una larga carrera a través del Banco Mundial, 15 años en oficinas como Ghana, en África o Paraguay, mismo Honduras y Washington. Inclusive, vamos a hablar un poco de su formación académica también con su maestría en Duke University, con énfasis en econometría, de economía, y su doctorado en Vanderbilt. Bienvenido, Dante. Jorge, mucho gusto, un placer. Dante, mira, cualquier persona que yo le pregunto por Dante Mossi me dice, siempre sonríe, un alumno y un profesor muy dedicado y le fascina, y eso puedo dar fe yo también, le fascina tomar fotografías de donde está. Esas tres cosas podrían describir a un Dante Mossi que no te conociera a alguien. No sé, la verdad es que creo que he tenido la fortuna, Jorge, de conocer muchos lugares y la verdad que mucha gente siempre es muy pesimista y vivir en Honduras tantos años, mi papá siempre me decía que no debería salir de Honduras sin conocer primero Honduras y así fue como conocí realmente muchísimas comunidades del país que mis compañeros nunca habían conocido y entonces por eso de ahí viene todavía no había celular en esas fechas, pero apenas me di cuenta de que habían lugares fantásticos que no mucha gente podía conocer. Ahí fue cuando me encantaba pues tomar fotos de donde estaba un poco para compartir y que realmente hay lugares que son preciosos y algunos naturalmente espectaculares y otros por la naturaleza, pero otras veces por la sencillez o simplemente tranquilidad, ¿no? Entonces por eso yo creo que en mi vida realmente ha sido un viaje. He tenido la oportunidad de estar en muchos sitios que jamás me hubiera imaginado que iba a conocer. Y bueno, y eso es un poco la historia de mi vida. O sea, de alguna manera creo que en Banco Mundial fue como la parte de mi vida donde cada 3 años había que aplicar a un nuevo trabajo. Correcto. Y eso de alguna manera me generó como un ciclo, ¿no? O sea, tengo que conocer bien este lugar porque me voy a mudar en 3 años. Desde ahí creo que agarré un poco la buena costumbre de invertir un poco de mi tiempo en conocer más un lugar porque sabía que iba a ser muy difícil que retornara. Imagínate cómo van cambiando los tiempos y cómo van cambiando las cosas. Si vamos biográficamente y regresamos un poquito en el tiempo y nos encontramos con el Dante en el Instituto Salesiano San Miguel, en la secundaria, Dante alguna vez dijo, cuando sea grande yo quiero ser presidente del Banco Centroamericano. Jamás se me ocurrió. La verdad que mi primera relación con el BCE fue un poco simpática. Cuando yo tuve mi confirmación en San Miguel, al final todo el mundo aplaude y le dicen, si alguien quiere felicitar al nuevo católico, que alguien lo salude. Y recuerdo que, ¿quién me va a saludar más que mi papá y mis padrinos? Y llega un señor y se acerca y me dice, te quiero dar la bienvenida y quiero que sepas que no muchos tenemos este nombre, cuídalo. Yo no sabía quién era. Ya me imagino quién era. Y entonces me dice mi papá, ¿qué quería el presidente del BCE con vos? Era don Dante Gabriel Ramírez, ¿no? Exactamente. Así que de alguna manera yo digo, ahí era ¿Esa fue la primera vez que escuchaste Banco Centroamericano? Fue la primera vez. Así que hace mucho tiempo ahí en San Miguel. Ahora, del colegio y luego con tus alumnos, porque preparando esta entrevista me fui a platicar con tus compañeros, me fui a platicar con gente que te conocía también como alumnos. Hay algo que me parece fantástico, que es que cuando estabas joven, cuando estabas bien adolescente, le dabas clases en tu casa a los compañeros de tu hermano y les enseñabas física y matemáticas. ¿Siempre te gustó dar clases? ¿Siempre lo sentiste ese sentido de compartir lo que sabías? Siempre me encantó matemáticas, me parecía tan lógico. Siempre me encantó el álgebra de Baldor, uno de los libros favoritos todos los ejercicios. Y realmente, entre más difícil, mejor, ¿no? Y cuando estaba en San Miguel, recuerdo que sí, o sea, yo trabajaba con varios de mis compañeros,
muchos de ellos porque iban a mi casa a hacer tareas juntos. Exacto. ¿Y los indisciplinados los sacabas de donde estaban? No. Era más retante, pero sí, muchos amigos en esas circunstancias y la verdad es que me decían antes, te invitamos una pizza si me ayudas con la tarea. De ahí pero la verdad es que sí fue, sí, la verdad es que no había tomado nota de eso, pero sí, muchas de mis amistades vinieron de grupos de estudio. De estudio, claro. Y realmente pues... Que ellos aprecian eso que hiciste con ellos, que compartiste tu conocimiento. Y algo bien interesante es cuando yo estaba estudiando ingeniería en la Autónoma, que de hecho, tus 3 hermanos, toda la familia Mossi, todos los hijos Mossi son ingenieros, los 4. Mauricio, Dante, Carla y Mario. Carla y Mario, sí. Sí. Los 4 son ingenieros y los 4 son graduados de la Autónoma. Sí, ahora, tú eres el único ingeniero eléctrico, electricista. No, hayamos 2. ¿Que es Mauricio? Mauricio y yo. Mauricio es el que vive en España. Vive en España, sí. Un tema importante, cuando yo estaba estudiando ingeniería en la Autónoma y alguien se acercaba a mí y me decía, yo estudio ingeniería eléctrica y yo llevo circuitos, yo le temblaba. Yo decía, este tipo tiene que ser de otro planeta. Porque cálculo 2 era fácil, porque ellos llevaban circuitos. ¿Te acuerdas de los tiempos de circuitos? ¿Qué tan difícil fue circuitos? Bueno, yo repetí circuitos y de hecho le demostré al profesor de que me aplazó porque había hablado un problema mal. No puedo creer que repetiste circuitos. Claro que la repetí, así que, pues ni modo, la repetí y me fue mucho mejor la segunda vez. Así que no, o sea, no todos los retos son del mismo tamaño, así que creo que eso más bien me dio ánimos para estudiar más duro y ahí está. Muy bien. Luego viene todo el proceso de tu estudio de maestría y tu estudio de doctorado. Hay una nota simpática que me pareció fantástica, no sé si te acuerdas, cuando estaba sacando todo el proceso Fulbright, con que tú te fuiste. La nota, ¿te acuerdas de la nota cuando estabas cuando te hicieron la prueba de un examen, de una maquinita que sonaba? Ahí un pajarito me contó que fuiste y que hiciste un examen y que cuando se había una equivocación en el examen, entonces la máquina sonaba. Entonces tú sentaste, hiciste el examen y no sonó. Entonces alguien dijo, no sonó. Vamos a revisar otra vez. No sonó. ¿Y por qué no sonó? Es que no se equivocó. Había sacado un examen perfecto. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo. Pero sí, la verdad es que creo que tuve sorpresas en mi vida. Yo la verdad, solo para contar, yo cuando estaba por graduarme, tercer año de ingeniería eléctrica, yo realmente tuve mis dudas si quería hacer eso toda mi vida. Yo realmente me apasionó mucho el cajón y lo interesante. Pero recuerdo que en algún momento yo dije, interesante las máquinas y esta grandeza, pero me interesa más saber cómo se pagó por esto. Y ahí es donde vino el gusanito de la economía. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, pues estudia economía, si esto es lo que te... Pero tu padre es economista, ¿verdad? Mi papá es economista. ¿Y hubo alguna influencia ahí paternal? Tal vez algo muy subconsciente, pero la verdad es que era un poco más inquietud mía. El por qué. O sea, ¿qué justificó en aquel entonces una obra de $1,000 millones? Estaba hablando de 78. Claro, claro. Y entonces eso realmente me llamó la atención. Recuerdo que yo concursé, era una beca para economistas. Correcto. Y pues yo dije, pues yo voy a aplicar y voy a competir. Y para mi sorpresa, fue algo así como antes, 3 días de Navidad, recibo una llamada y me dicen, señor Mossi, se ha ganado la beca, pase por la oficina de la Embajada de Estados Unidos recogiendo su sobre. No lo podía creer. Realmente que yo siempre, la lección un poco que saco de esto, es que hay que, como dicen, tomar esas oportunidades que le ponen enfrente, que a veces uno no las mira. Por supuesto. O sea, fue un cambio, o sea, eso fue una conversación que recuerdo haber tenido, que no me interesa toda mi vida trabajar en la ENEA, porque eso es lo que hacían todos los ingenieros eléctricos en aquel momento. Y quiero algo más, quiero algo diferente a lo que miro que hacen otras personas que van adelante de lo que yo hago. Y eso fue un poco lo que me impulsó. Y entonces, cuando yo me comparo con otros compañeros míos que obviamente son buenos ingenieros eléctricos y están trabajando como ingenieros eléctricos, yo quería algo más. Y por eso fue eso lo que me impulsó a tomar siempre un riesgo más, a aplicar y no tener miedo a perder. O sea, yo creo que ese es lo que yo les digo, miren, está bien equivocarse, o sea, no mucho, pero hay que tomar riesgos, hay que tomar esos pasos que lo hacen a uno
ir a lugares donde, o sea, si yo antes hubiese sabido eso, pues creo que, o sea, no hubiese aplicado a ese tipo de becas, porque realmente competí con muchísima gente y... Era difícil tener accesar a la pesca. Y estudiar algo que totalmente fuera de mi confort. Y en otro idioma porque no sabías inglés. Bueno, habías aprendido inglés aquí, ¿verdad? Competí en el San Miguel, que no era el mejor inglés del mundo, así es, así que tuve que perfeccionarlo. Y lo perfeccionaste para el nivel de maestría. Así es. Y luego el doctorado en economía, siempre. También. Muy bien. Cuando estuviste trabajando, porque trabajaste en el Banco Mundial aproximadamente 15 años, ¿verdad? 16 años. 16 años, pero tuviste visitas o trabajaste en diferentes partes del mundo. Me inquieta mucho y creo que la audiencia puede aprender mucho de Dante sobre la operación en Ghana. ¿Qué tan difícil fue? Yo tengo amigos que han ido al África y me han dicho, esto es muy difícil. Las costumbres es difícil, la alimentación es difícil. Me acuerdo de una amiga mía que trabajaba con Médicos Sin Fronteras que decía, aquí la gente no se ríe igual de las bromas, de los chistes. Tú fuiste el jefe de operaciones en Ghana. Sí. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí. Diferente comida, diferente cultura, diferente idioma. Es otro mundo. La verdad es que cuando yo trabajaba en el Banco Mundial aquí en Tegucigalpa, en algún momento, o sea, en el Banco Mundial cada 3 años uno rota. Yo comencé como economista, luego de Honduras, luego pasé a jefe de operaciones y luego la pregunta es ¿qué quiero hacer? Y un jefe me dijo, hay que ir a África. En África está todo por hacerse, uno aprende mucho. Y yo apliqué a Ghana, a Mozambique y a Sudáfrica. Y tengo que confesar que mi primera opción era Sudáfrica, claro. Que no conocía tampoco. Y me salió Ghana. Y luego pues comencé a investigar qué era Ghana y me di cuenta que era un país bastante bueno en términos de calidad de vida. Y la verdad es que fue un cambio radical. Recuerdo que en algún momento... ¿Te quería venir, no? No, realmente creo que soy un poco... que me gustan los retos. Entonces, estando allá, la comida totalmente diferente. Correcto. Cultura diferente y realmente pues creo que aprendí mucho. Lo que quería comentar era que lo que sí recuerdo es que era sumamente caliente y húmedo. Y pues alguien me preguntaba qué hacía cuando me sentí un poco homesick. Les digo yo, ¿saben qué? Cada vez que abro la puerta le digo, y siento aquel aire caliente húmedo, solo pienso que estoy en la Ceiba y se me olvida. Se me pasa. Y así fue como pasé los 3 años. Y realmente cuando me fui muy triste porque hice muy buenos amigos, claro. Buena relación con el gobierno, con el sector privado. Me conocí Ghana muy bien. Caminé. O sea, te dolió venir más bien, ¿verdad? Claro que sí. Caminé con elefantes, navegué con hipopótamos. No puede ser. Comí verduras y frutas extrañas, yuca de ese tamaño. Así que realmente fue una experiencia de vida y realmente, nuevamente, creo que ahí donde uno valora lo que aprende, o sea, el cómo hacerlo y cómo comunicarlo en otro contexto. Y eso es lo que me mantiene fresco, ¿eh? Sin embargo, después fuiste a Paraguay y después sí. fuiste a Washington. Son sí, 3 lugares bastante diferentes entre sí. Bastante diferentes. ¿Qué recuerdas de Paraguay? Paraguay ya es América Latina, ya es el sabor latino. El país es un país muy cálido. ¿Qué te recuerda Paraguay? Otros 3 años inolvidables, realmente la pasé muy bien. Es otro mundo, o sea, es otro mundo en el sentido que es un país más rico, sí. Pero con otros retos. La naturaleza es espectacular. Recuerdo que cuando yo fui a Paraguay dije, voy a un país donde está casi a 1000 kilómetros del mar, me va a hacer falta estar cerca del mar y en eso miro los ríos que eran... o sea, sumamente anchos, casi medio kilómetro de ancho los ríos, ¿no? Entonces, pero en general, es otra cultura. O sea, Sudamérica realmente es un mundo que yo pensé que en estudios sociales había mucho de Sudamérica. Me di cuenta de lo poco que conocía. Una historia riquísima que no conocía. Recuerdo que, así un recuerdo muy impactante, visité el Chaco, que es la parte más árida de Paraguay, donde están los grupos mennonitas y recuerdo cómo ellos en medio de la nada tenían una riqueza agropecuaria realmente envidiable que no tenemos en Honduras. Sí. Así que nuevamente uno aprende cómo la gente se adapta y cómo triunfa a pesar de las barreras que tienen. Ellos
reciben lluvias nada más 3 meses al año y esos 3 meses cosechan agua para el resto del año. Correcto. Tienen la ganadería más exitosa de Sudamérica. Increíble. Así que igual a los 3 años de irme, nuevamente, o sea, la gente me preguntaba qué era la parte más difícil de mi trabajo y era Despedirte. despedirme. O sea, realmente odiaba despedirme de cada trabajo porque uno se arraiga y comienza uno a pensar, quiero hacer más de esto porque realmente es como que uno tiene un buen amigo y lo deja, ¿no? Y entonces así me sentía. Muy bien, vamos a seguir en este camino con este distinguido invitado. Vamos a una pausa, una breve pausa y luego regresamos. Hemos notado que tienes una natural habilidad o una facilidad, que tal vez con el tiempo y con la madurez lo has logrado, de adaptarte a los lugares que vas. ¿Siempre tuviste eso o fue algo que fuiste ganando como una, porque eso es una competencia, un talento, una destreza? Bueno, yo creo que crecí en una familia de 3 hermanos que compartíamos el mismo cuarto, así que de alguna manera la adaptación es, Claro. ¿cómo se llama? Instinto. Pero la verdad es que desde que comencé a trabajar, mi primer trabajo fue con Celtel. Recuerdo cuando regresé en el 96. 96, está comenzando. Y me preguntaron, sí, Dante, ¿será que puedes hacer un estudio de demanda de telefonía celular? Y claro, yo nunca había hecho uno. Así que, ¿y cuánto nos vas a cobrar? Y me acuerdo, para eso nadie lo entrena a uno y yo decidí cobrar $1,000. Y me acuerdo la cara que me pusieron, qué caro, pues, eso vale, y me cerré en eso. Bueno, lo que quiero decir es que lo hice y creo que fue exitoso el estudio y básicamente el estudio, la conclusión es que había que bajar precios para que la gente hablara más y eso lo hicieron y fue exitoso, así que hicieron más. Pero lo que quiero decir es que creo que es parte de mí, que sigo siendo un ingeniero, que me gusta resolver problemas. Correcto. Entonces, en ese sentido sí no me gusta la monotonía. Entonces, me gustan los retos nuevos, diferentes. Y de hecho, no creo que los trabajos me buscan, de alguna manera yo los busco. O sea, cuando ya llego a una rutina, ya el trabajo se vuelve un trabajo. Claro. No se vuelve una aventura donde quiero hacer cosas diferentes, mejor que en el pasado. Y yo creo que eso ha sido realmente no es tanto adaptación, sino más bien cómo adaptar al lugar donde voy a lo que yo sé hacer. Entonces, digamos, cuando fui a Ghana, me acuerdo que mi mandato era, tenemos que hacer lo que hiciste en Honduras para que la ejecución de los proyectos sea buena, porque en Ghana las cosas no estaban bien. Al salir, la cartera de proyectos se ejecutaba muy bien. Cuando fui a Paraguay, o sea, se volvió eso como mi marca, ¿no? De cómo hacer una reingeniería de procesos. ¿Cómo recibiste y cómo entregaste? Exacto. Entonces, el antes y el después era muy fácil de comparar. Que algo había cambiado, ¿no? Y parte de mi trabajo no solamente era que yo lo iba a hacer, sino enseñarle a la gente cómo hacerlo, porque Correcto. obviamente yo sabía que esos trabajos eran de 3 años y tenía que cambiar, o sea, que lo que hacía para que fuera duradero tenía que asegurarme que la gente supiera hacer Estuviera lo que empoderada, educada. Muy bien. Exactamente. Entonces, creo que eso ha sido un poco no ha sido adaptación, sino ha sido realmente, de alguna manera, la parte didáctica, ¿no? Es algo que va, porque creo que somos pasajeros, entonces de alguna manera hay que dejar un poco de uno en ese camino, ¿no? Ahora, lo que hemos notado es que, si bien es cierto, eres una persona muy enfocada en los números y tienes una facilidad para los números, realmente te interesa toda la otra área, la parte humana. Si estudiamos tu currículum y tu trayectoria, vemos que has estado en lugares en donde le has ayudado a la gente. De alguna manera, tal vez de una manera más macro, pero sí has tenido que ver con el impacto comunitario. Y de ahí viene una pregunta que me da vueltas hace mucho tiempo y dije, si tenemos a Dante en el programa, se la vamos a hacer. América Latina en general, si vemos las finanzas personales, vemos las finanzas de la organización o de la empresa y vemos las finanzas del país, no están tan bien en ninguna de esas tres. Es decir, hay algunas personas que están bien, hay algunas organizaciones que están bien, hay algunos países que están bien. Pero desde México hasta la Patagonia, la mayor parte de los países
Y la gente tiene problemas en finanzas personales, tiene problemas en sus organizaciones, hay empresas que no logran sobrevivir y los países, algunos no están tan bien. ¿Cómo podríamos, yo sé que es un poco aventurado preguntarte, ¿hay algún común denominador? ¿Por qué no manejamos la finanza bien? La verdad que, nuevamente, esa es la ventaja de trabajar en lugares tan remotos como África. Pero realmente yo digo que hay que comparar, ¿no? O sea, y un poco saber dónde estamos para saber dónde queremos ir. Uno de los, un poco para responder la pregunta, uno de los proyectos que siempre me preguntan a mí, ¿cuál es el proyecto que más me llenó? Y uno de los proyectos que no olvido nunca fue un proyecto de pequeñas donaciones a una escuela de música para niños ciegos. Y entonces aquí en la colonia Mayangle. ¿Y qué era? Era realmente financiamos computadoras braille, pero para música, que obviamente la impresora, o sea, imprimía el pentagrama y las notas musicales en braille. En braille. Y entonces para los niños. No, es espectacular. Y lo que me llamó la atención es, llevé a alguien del Banco Mundial a ver eso. Y bueno, y resulta que el señor, un chino, el gerente general del Banco Mundial, me hace una señal en medio, porque están cantando una canción diciéndole, soy muy feliz porque antes mi mamá me amarraba a la mesa con puertas cerradas porque no necesitaba luz, entonces lo dejaban encerrado en la casa porque la escuela no lo aceptaba porque era ciego. Pero a raíz de esa escuela él logró pues comunicarse con música y la canción era la historia de él. Y me llama el gerente general y mi jefa me dice, ¿qué hiciste? Yo no sé, y le voy a preguntar y me dice, sácame de aquí porque no quiero llorar. Entonces, porque claro, el impacto, o sea, lo que le quiero decir es, quizás las cosas no estén tan bien, pero hay que ver cómo estamos respecto a otros. Yo creo que a veces un poco de inversión en tiempo, en dinero, creo mucho en el desarrollo, puede cambiar la vida de una persona. En ese caso, ese niño sin esperanza fue un niño que cantaba, le cambió la vida. Cambio de vida. Entonces, eso es lo que a mí realmente me apasiona. Y yo digo que aquí en Honduras no estamos mal. O sea, yo a veces me han malinterpretado diciendo que no somos un país tan pobre. ¿Qué quiero decir? Un país realmente bendecido. O sea, sí, completamente aquí la gente se queja de mal clima. Mal clima es en Ghana, por ejemplo, cuando no llueve. Pero no llueve porque vienen vientos del Sahara con polvo. Ni las vacas pueden salir porque es una capa de polvo en el aire. Eso es duro. Entonces yo digo, cuando estamos acá y yo miro que la gente dice es que hay sequía. Eso no es sequía. No es sequía. Entonces, no es sequía. Es lo que quiero, o sea, y no quiero tampoco minimizar. Hay gente que está con problemas financieros. Pero yo creo que lo que realmente nosotros, en Honduras particularmente, fallamos en ver es en reconocer que hay gente que hace bien las cosas. Sí, correcto. Y yo creo que hay gente aprender que... de ellos. Y aprender, o sea, y no es malo ser exitoso. Yo a veces, o sea, yo siempre admiro el sector privado hondureño y todo el mundo dice así, los grandes ricos. No. Aquí hay personas que han venido sin nada en las manos. Correcto. Yo recuerdo en tiempos de San Miguel, llegó las familias que emigraban de Nicaragua sin nada, que venían a Honduras. Yo recuerdo. Y que estaban en la cafetería de San Miguel. Correcto. Me acuerdo que una vez yo le pregunté, le digo, ¿por qué cambiaron a la señora de la cafetería? Y me dicen, Dante, cállate, que vienen de Nicaragua, vienen sin nada y hay que ayudarlos. Y esta familia en particular es una familia ahora muy exitosa en negocios. Entonces yo lo que digo es que lo que hace falta es realmente apostarle y ser exitoso. Obviamente hay mortalidad de empresas, pero eso es en todos lados del mundo. Entonces, yo creo que un poco ese pesimismo que de alguna manera uno nota en las noticias, hay que descontarlo. Que obviamente la vida nunca es fácil para nadie. Entonces hay que tomar esos retos, aprender, escuchar y meditar y qué puedo hacer mejor hacia adelante. Pero para responder, creo que no hay ningún país en América Latina que la tenga tan mal, o sea, que está afuera sin esperanza, o sea, todos están saliendo. Correcto. Quizá unos más rápido que otros. Yo miro Centroamérica, a veces me ha tocado viajar por Centroamérica en estos días y fui a Panamá y en Panamá decían, es que aquí solo crecemos a 8%,
voy a El Salvador y aquí estamos creciendo solo a 1%. Entonces, y obviamente en ambos países creen que eso es malo. Y les digo, miren, están creciendo. Hay países que no logran crecer. Así que para responder, creo que hay que trabajar duro, hay que estudiar, hay que prepararse. No solamente en la escuela, sino de vida, ¿verdad? Y de ahí uno sale adelante. Ahora pasamos, en la recta final del programa, al Banco Centroamericano de Integración Económica, una institución de una trayectoria fenomenal en la región, con muchos retos, socios fundadores, luego y todo lo que ha pasado con los socios regionales que no son fundadores y los extrarregionales. Tu venida al banco, hay tantas preguntas que hacer. Ya pasaron los famosos 100 días de que un líder toma la gerencia o la presidencia de una organización. ¿Cómo es la entrada? ¿Cómo te sientes en Banco Centroamericano? ¿Cuáles son los retos que se tienen en una región tan linda como esta, en un país tan lindo como este? La gente me dice, ¿y Banco Centroamericano también invierte a largo plazo en educación, al margen de la política de toda la región? ¿Podemos confiar que el Banco Centroamericano está tocando los puntos claves a largo plazo? Cuéntanos un poco tu llegada, cómo te sientes ahora. Sí. La llegada de una persona que no estaba en el Banco Centroamericano, es decir, no estaba dentro del banco. No, para mí fue igual, creo que fue sorpresa para ambos, tanto para el banco como para mí. Fue realmente otra vez, como dicen, una decisión en algún momento. Este anuncio suena interesante, Wow. tal vez aplico. Y de hecho, recuerdo haber tenido el anuncio en LinkedIn por 2 semanas y apliqué probablemente ya en la última semana que estaba disponible el anuncio. Y bueno, ahí estoy. A todo el mundo le digo, apliquen. O sea, es la única manera de entrar al BCE. Pero, a ver, yo creo que lo primero que descubrí en el BCE es realmente el tamaño de ese banco. Es un banco muy grande, o sea, estadística muy rápida que me gusta repetir y me hace un poco más humilde después de venir del Banco Mundial. En Centroamérica, el BCE provee la mitad de los recursos del financiamiento al desarrollo. Dios, o sea, es la mitad. En toda la región. En toda la región. O sea, somos el equivalente al BID y Banco Mundial juntos. Pero nadie lo conoce y eso es parte de la agenda que quiero cambiar de este banco. Claro. Casi no hay información, o sea, del banco. Es un banco que está cambiando Centroamérica desde hace mucho tiempo y creo que es un banco muy valiente, ha sobrevivido conflictos civiles, correcto, terremotos, huracanes, crisis, políticas, crisis de toda naturaleza, humanas, y ahí está. O sea, y el banco realmente no solo ahí está, ha triunfado. Solo un hecho que a mí creo que la gente no logra entender. Hace poco salió la noticia de que Honduras tiene una calificación, creo que B1 o algo así. La calificación del BCE es AA. O sea, nuestra calificación es mejor que la calificación de Chile. Es mejor que Chile, del país. Del país Chile. La calificación de riesgo del BCE es mejor que la CAF, que es Eso debería estar en los titulares de todos los periódicos. Y darse cuenta que está acá basado en Honduras, esa institución. Es una institución financiera que tiene más credibilidad que países muy poderosos de la región. ¿Y por qué? Porque realmente tenemos socios muy poderosos también. Creo que el BCE ha tenido una estrategia de trabajar, obviamente, para los países fundadores, los 5 centroamericanos, pero en alianza con países de fuera de la región. Correcto. Como Corea, como Taiwán, como España, ¿verdad? Que están muy lejos, pero igual amigos cercanos como México, Colombia. Y en tu agenda están ellos, ¿verdad? Siempre. Claro que sí, y después lo hace interesante. Pero nuevamente, creo que el BCE es una institución que cerró las puertas por muchos años y ahora mi trabajo es abrirlas, por eso viajo mucho, porque estoy tratando de reconectar esa institución que yo creo que brilló mucho durante la época del huracán Mitch, y ese es un poco mi ideal de recuerdo que era una institución donde todo el mundo iba para ayudar a una crisis realmente regional, y de la misma manera debes ayudar para que, no para crisis, sino para que Centroamérica brille. Una de las lecciones un poco aprendidas, tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Finanzas de Corea. Yo le pregunto, ministro, ¿por qué invirtieron en el BCE $450 millones? Y me dice, es sencillo. Nosotros lo que vemos, nosotros no vemos a 5 países o 6, 7.
nosotros vemos un mercado de 40 millones de personas. La región, 40. Que si fuese un país fuera el sexto país más rico de América Latina. Correcto. Entonces, pues es un gran reto y realmente estoy muy, muy contento y ya pasaron 100 días, pero hay mucho por delante que vamos a hacer con el BCE. Al final de nuestro programa, siempre le preguntamos, y esta vez quiero ponerle un inciso a la pregunta, siempre le preguntamos a nuestros distinguidos invitados cuál es su clave del éxito, cuál es su receta, cómo ha llegado a donde está. Pero esta vez quiero añadirle un aderezo, y es qué cosas ha descubierto Dante Mossi que no era tan bueno y ha tenido que aceptarlas, y qué cosas ha descubierto que es bueno. Porque a veces cuando hablamos de éxito pensamos solo en el resultado final y no nos damos cuenta que para llegar ahí hay ciertas cosas que no fueron tan agradables. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la clave de Dante para llegar a donde ha estado? Y estoy seguro que tiene más metas. Esto es hasta este momento. Pero quiero insistir, ¿qué cosas has descubierto que han sido debilidades que no sabías y que sabes que ahora ya sabes? ¿Y qué cosas han sido fortalezas? Creo que, digamos, una de las que para mí fue difícil, la verdad tengo que confesar, fue aprender un idioma extra. O sea, aprender inglés, dominarlo para hablar y comunicarme, pero luego aprender francés, aprender portugués, aprender italiano. Lo he olvidado mucho, tengo que confesar. Aprendí un poco de guaraní, aprendí un poco de ga, así que... y eso no es fácil. O sea, realmente uno se siente impotente, que no puede comunicar lo que quiere decir. Así que yo le digo a personas que me dicen, ¿qué puedo hacer para ser diferente? Aprendan un idioma nuevo y aprendan francés, que creo que es buenísimo, para trabajar en África. buenísimo. Y la parte de lo que me gustaba hacer y creo que ha sido mi pasión, ha sido matemáticas. No sé por qué. Siempre me encantó matemáticas. Siempre ¿Y siempre tuviste facilidad? Nunca lo sentí un problema. O sea, y de hecho, por eso escogí ingeniería eléctrica. O sea, me acuerdo que la pregunta que yo le hacía a la gente, ¿dónde es más difícil matemática? No puede ser. O sea, ¿Le preguntabas a la gente eso? Un poco masoquista. Y por eso estoy en ingeniería eléctrica. Eso solo es para gente que entiende matemáticas. Bueno, ahí tengo que ir yo. Y eso fue. Y ese fue mi llamado. Y yo creo que realmente eso fue la clave del éxito para hacer el cambio de ingeniería a economía. Y matemática era realmente muy buena. Entonces eso me facilitó muchísimo hacer modelos económicos, etcétera, etcétera. Así que la clave del éxito es hacer lo que uno tiene pasión y lo que uno le gusta. Y hablar un idioma extranjero es fabuloso, comunicarse y es difícil. Así que, a menos para mí, para otra gente es muy fácil, pero para mí es difícil. Y bueno, pero realmente es un placer cuando uno puede comunicarse en el idioma del cliente. Yo aprendí portugués de último y me acuerdo cuando en Sao Tomé yo hablé en portugués con el ministro, me dice, estoy tan honrado de que hablas en mi idioma. Y claro, con errores, pero obviamente me comunicaba. Muy especial. Pero eso cambió la relación totalmente. Por supuesto. Cerramos el programa de hoy con nuestro distinguido invitado, don Dante Mossi. Gracias, Dante, por venir. Un gusto, Jorge. Una cátedra, hemos tenido una clase. Ha sido esta sesión, este programa, ha sido un aula con una cámara y con un profesor. Gracias, Dante, por acompañarnos en este programa. Un gusto, Jorge.